al señalador de ideas y en esta oportunidad el señalador se va a dirigir al tema económico. Una realidad argentina que hay varias visiones al respecto, pero contamos con un presidente como Mauricio Macri que está muy optimista al respecto. Vemos el informe y después lo debatimos aquí en nuestro programa. ¿Para dónde va el rumbo económico? Mientras el presidente Macri ve con optimismo el futuro cercano, los aumentos golpean fuerte a los que menos tienen. Inflación, despidos y gasto público aparecen como las principales preocupaciones. Las estadísticas económicas del 2016 indican que Argentina, tercera economía de América Latina, se encuentra en recesión y en julio registró una caída de 5,9% en la actividad económica y del Producto Bruto Interno en 0,5% según el Banco Mundial. ¿Podrá Macri llegar a buen puerto? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Karina? Muy bien. Lo noto así como efusivo. El lunes. Lunes, no, jueves. No está bien usted, doctor. Espera un poquito, o sí, no, es jueves. Es jueves. Jueves muy tarde, quizás. Es eso, ¿no? Un día, eso, una jornada laboral muy extensa. Muy bien. A veces sí, me pongo mal con eso. Bueno. Entramos ya sí. en la actualidad y vamos a hablar netamente del tema económico, ¿no? ¿Cómo ven este 2017 que ya lo estamos transitando? Qué momento, ¿no? Sí, este 2017 yo creo que una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer, como bien dijiste vos al presentar el programa, nuestro presidente está muy optimista y creo que muchos tenemos que mantener ese optimismo, si bien obviamente también estamos preocupados porque lo que no nos preocupa es el semestre saltarín, ¿no? El semestre que venía el primer semestre, el segundo semestre. Bueno, esperemos que ahora empecemos a ver un poco esa reactivación tan esperada. Y mi miedo, mi preocupación, obviamente que yo desde mi ámbito, de mi profesión, que es la abogacía empresarial, para mí esa reactivación me parece que puede ser importante y veo que empieza a haber movimientos. Mi preocupación es que eso pueda verse afectado por ser un año político, ¿no? Entonces que quizá se ponga más foco en medidas más políticas y no medidas tanto de captación de inversiones. Pero sí, por otro lado, creo que hay medidas muy interesantes como para que podamos analizar y discutir. No termino de entender cuál fue el objetivo de los famosos precios transparentes, o sea, creo que es un tema que lo podremos charlar después. Y me parece que, bueno, hay mucho movimiento en algunas medidas, se ha hablado de una reforma impositiva, de una serie de cosas, ¿no? O sea, creo que puede ser un año muy importante y un año muy positivo. Uno de los temas más importantes o más que más tienen que poner el foco para evitar cualquier tipo de desviación es tratar de que no se politice cualquier medida que ellos quieran tomar, ¿no? Que tomen las medidas que sean necesarias para que el país arranque independientemente de la campaña política, lo cual no es fácil. Es imposible. Lo cual no es fácil. Lo cual no es fácil. El tema es que cuando de la oposición hay este apuro que yo creo personalmente desmedido ante la crisis devastadora que nos dejó el kirchnerismo, ¿no? Yo, la pregunta mía que me hago a veces, ¿cuál es el tiempo necesario? Y el tiempo necesario para que un gobierno, sea cual fuere, pueda levantar un país en esta crisis. ¿Cuál es el tiempo? ¿Es el político el tiempo el que la oposición va y dice quiero ya pleno empleo, quiero que baje el déficit fiscal, que la inflación baje, que no haya desempleo, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el tiempo que se le da? Y esto quizás es un deber para los políticos de la oposición, porque todos, la mayoría, salvo algunos obsecuentes del kirchnerismo, dicen que han dejado un país devastado, económicamente, moralmente, socialmente, con casos graves de corrupción. Es decir, ¿cómo levantar? Sin energía. Entonces, ¿cuál es el tiempo que cualquier gobierno, dejemos a Macri, se necesita para levantar esto, ¿no? Lo vamos a tratar y por eso tenemos aquí al licenciado Alba Brand. Gracias. No, para mí es un gusto estar con ustedes. Digo, y esta postura de Mauricio Macri de estar tan optimista, y me sumo a lo que decía Julio con respecto a que es un año netamente electoral y político, pero me parece que las medidas que se están tomando
no son tan políticas como parecen, digo, con esta cantidad de aumentos que se han presentado en este principio de año, ¿no? A ver, ¿por qué creo yo que en este momento ya hay razones para ser optimistas? Porque luego de haber postergado el nacimiento de los brotes verdes famosos varias veces, la realidad es que hasta los economistas que estábamos ya con muchas dudas decidimos ponerle fecha en el primer trimestre de este año, suponiendo un final del 2016 también, no profundizando la caída, pero por lo menos tocando el piso. Y nos encontramos que los últimos meses del año pasado ya empezaron a haber brotes verdes, ¿no? Cuando aparecieron los datos. Imagínense ustedes que si los economistas no nos dimos cuenta de los brotes verdes, mucho menos la gente. Entonces a uno le habla de los brotes verdes, que se inició la reactivación a la gente dice, este tipo desayuna con grapa, ¿no? Lo podemos ver, digamos, entonces, en el principio de año con el tema automotor, por ejemplo, claro, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene que entender la gente y por qué es tan difícil encontrar los brotes verdes? Fundamentalmente porque nosotros venimos de caer desde mediados del 2015 permanentemente en un profundo pozo. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Bueno, hemos tocado el fondo del pozo en el tercer trimestre. En el cuarto trimestre hemos empezado a salir, pero estamos en el fondo del pozo. O sea, no es que la gente tiene una sensación equivocada. No, señora, usted está en el fondo del pozo, ¿no? Simplemente un poquito más arriba y con la perspectiva de salir del pozo en un tiempo. ¿Cuándo vamos a sentir efectivamente que salimos del pozo? Nos vamos a sentir como antes de entrar, o sea, a mediados del 2015. Primero lo van a sentir los sectores rurales, muy probablemente porque el gran dinamizador de esta reactivación, el que le puso el piso y lo está empujando para arriba, más allá de que ahora se están sumando otros sectores, ha sido el campo, lo que se llama la ruralidad, ¿no? Todo el interior que está alrededor del sector agropecuario, que ha sido el más dinámico el año pasado. Y después eso lo sentirán en el segundo trimestre, ya más generalizadamente en la ruralidad, y en el tercer trimestre recién lo vamos a sentir lo que vivimos en las grandes urbes, ¿no? O sea, vamos a tardar un poco más por la forma en que se ha dado este proceso de reactivación. Pero sí estamos en un proceso de salida y acá la clave es, ¿esto va a ser un rebote más o va a ser un inicio de un proceso de crecimiento? Porque en los últimos 5 años tuvimos procesos de recesión, un año más o menos, el gobierno gastando muchísimo, consiguiendo plata de chinos y no sé de cuántos lugares más para poder gastar más. Una vez que se le acababa la plata, cerca de las elecciones, de vuelta a recesión. Esa fue la historia de los últimos 5 años de la Argentina. Yo creo que hay algunos indicadores que muestran que quizás esta vez no sea así, no sea un nuevo rebote, seguido por una recesión, fundamentalmente el hecho de que el campo está funcionando y está funcionando muy bien y va a seguir haciéndolo y empujando la economía, que cada vez hay más confianza en recuperar la institucionalidad de la Argentina, también eso es muy importante, que pecha, pero todavía falta, creo yo, lo que hace la diferencia de un proceso de crecimiento moderado o un proceso de desarrollo, ¿no? Que es la inversión que llegue y llueva verdaderamente inversión y no garúe como está pasando ahora. En este Aldo, para reactivar el pozo que hablas vos y que coincido, estamos por ahí en los comienzos agarrándonos para subir, ¿cómo un país en bancarrota se nutre, digamos, para reactivar la industria, la producción, etcétera? Entonces uno piensa con créditos, con la emisión o con la inversión. De los 3 ítems, no sé si habrá otro, inversión es difícil porque el problema energético no está solucionado para nada, creo yo. El tema de la credibilidad, de la seguridad jurídica, que tampoco es un marco de seguridad para los que quieren venir a invertir acá. La emisión, que es una formadora de inflación, ¿no es cierto? Y por último, había dicho 3 cosas: inversión, inflación y emisión. No hay otro, y el crédito, por supuesto, ¿no? Es decir, o créditos, o emitís, o vienen empresas a invertir. A ver, hay varios dinamizadores de una economía, ¿no? Uno de los dinamizadores importantes somos nosotros,
porque cuando los argentinos vemos que nuestro país entra en una situación de altísima incertidumbre, que las cosas se complican, tenemos la particularidad respecto a los ciudadanos del resto del mundo de ahorrar muchísimo. Ahorrar no en el buen sentido de decir, bueno, junto plata, la pongo en el banco, no. Ahorramos, compramos dólares, ¿no? Y los metemos en un cajoncito y no consumimos ni gastamos en nada, Bueno, ¿no? eso tiene que ver con nuestra historia. Obviamente. Sí. No, Claro. es justamente por las tradiciones y costumbres de los argentinos que hemos tenido que sobrevivir a cuántas crisis, lamentablemente, ¿no? Eso hace que, imagínate que si todos nosotros empezamos a hacer lo mismo, ¿quién consume? Nadie. ¿Quién invierte? Nadie. Conclusión, entramos en una recesión fuerte. Por eso, cuando vienen la gente de afuera a analizar nuestro país, no entienden estos procesos de crisis tan profundos y después de salidas tan rápidas. Porque cuando empezamos a recuperar la confianza, y eso es algo que va a empezar a pasar a partir de ahora, justamente hacemos a la inversa. Y bueno, vieja, cambiamos el televisor, que mirá que no lo cambiamos el auto, que hace 2 años no lo cambiamos, y así sucesivamente. Y al rato, si bien no es que la mayoría de la gente empiece a hacer esto, imagínate vos una bolita de nieve que tirás desde arriba de la montaña y empieza a caer, ¿no? Como yo gasto más, porque sí lo veo un poquito mejor, los otros empiezan a recibir esa plata y dicen, uy, ya, esto está mejor, entonces empiezan a gastar un poquito más, y es como una bola de nieve que tirás desde la montaña y empieza a pegar más nieve y al rato es una luz de reactivación. Eso por un lado, o sea, ¿y por qué creo que eso se va a empezar a notar? Primero porque hay mayor estabilidad cambiaria, eso trae confianza en la moneda, la estabilidad monetaria para la gente es muy importante, ¿sí? Con lo cual yo creo que eso mejora los ánimos de todo el mundo. Segundo, hasta ahora venimos recibiendo los datos de la época de recesión, porque los datos se conocen 2 o 3 meses después, con lo cual en los diarios vos que venías escuchando, se profundiza la recesión, se destruyó la venta de autos, ¿no es cierto? Todo mal, y vos ponele que a vos te estaba yendo bien, y vos decías, bueno, pero por las dudas, ¿viste? Porque a mí, por eso soy el único que le está yendo bien, y te seguías cuidando con los gastos, pero en unos meses vos vas a empezar a ver que los diarios todos dicen, no, empezó la reactivación, se crean empleos, que es verdad, ya en los últimos meses del año pasado se estaba creando en términos netos de empleo. Yo no sé para qué van a hacer una huelga justo ahora los sindicalistas. Sí, es cierto, hay sectores en los que se están perdiendo puestos de trabajo, pero los que se crean son mucho más. Eso es lo importante, digamos, el ministro ¿no? Duhovne lo que dijo que es netamente político. Obviamente, Va pero por ese lado. la realidad es que eso es lo que va a empezar a sentir la gente. Entonces la gente va a decir, bueno, parece que somos más los que nos va bien y va a empezar a gastar más. Por otro lado, vos planteabas el tema de la inversión, y es tal cual. Primer dato que te doy, no tienen que venir las inversiones de afuera. No. Aún en los mejores momentos de la Argentina, en los que llovía la inversión extranjera en nuestro país, la inversión extranjera no pasaba del 20% del total de las inversiones en la Argentina. O sea, la mayor parte de las inversiones en la Argentina lo hacen argentinos con plata de argentinos. O sea que, ¿quiénes son entonces los que no invertimos? Los argentinos, ¿no? Porque estamos imbuidos de todo esto. Sí. O sea, todos estamos viendo que hacia adelante las cosas van mal o que hacia adelante las cosas van a mejorar. Yo te decía, por la vieja historia de los políticos de la oposición, que lo primero que dice, ¿cuándo llegan las inversiones? Y porque Eso eso es es... lo que pasa, ¿Cuándo vienen que las ahí hay un inversiones? tema que es bastante interesante con el tema de las inversiones, ¿no? Que vos mencionaste también lo de la seguridad jurídica. Te digo, yo lo veo un poco las típicas consultas que yo me acuerdo de que he recibido durante años, durante el gobierno anterior, ¿no? Que empresas, primero que obviamente uno de los primeros comentarios que te hacían cuando una empresa quería venir a invertir al país, que nos pedían a nosotros como abogados que le armáramos, digamos, el famoso informe para que puedan venir. En ese informe, bueno, nos pedían primero, como bien decía Aldo, qué grado de inversión hay de la inversión local, la inversión argentina. Otro de los grandes puntos fue, que yo creo que fue una de las grandes movidas de este gobierno, cómo me llevo yo la plata del país, que el famoso cepo. Sí, Ese era un tema que decían, pero yo no voy a invertir una fortuna y después me van a estar limitando. Y andá a explicarle vos a un europeo, a un americano o a un chino, que para llevarse la plata tenían que recurrir a una figura que era el contado con liqui, que estaba protegido por un fallo de la Corte, porque la justicia lo perseguía, lo quería perseguir, pero por otro lado la CNB lo defendía, porque esa era la estructura. Y zafaba por un fallo que era de banco francés y otros que decían que era lícita. O sea, vos le tenías que presentar ese escenario en inversor extranjero.
y el tipo encima veía que el inversor argentino no sacaba la plata. Y el argentino decía, yo voy a traer la plata al país para que después no me la dejen llevar. Entonces yo creo que ahora están dadas las condiciones como para que eso se vuelva a reactivar, que es un poco lo que una cosa que vos tenés algo, que... si te parece, hacemos una breve pausita. Vamos. Usted es hombre de medios y sabe cómo es el tema. Vamos. Y seguimos en el señalador de ideas. Auspicia este programa Banco Provincia. Muy bien, y nos había quedado pendiente el tema de inversiones, ¿no? Sí, porque escuchábamos hace un rato todo lo que era el relato de lo que vivimos en el pasado, ¿no? Que inversores que no se podían llevar la plata y nosotros pretendíamos que vengan a poner su plata acá. Y a la gente por ahí a veces le parecía razonable. Entonces yo lo que le preguntaba es, discúlpame, ¿vos entrarías a trabajar a un lugar, por ejemplo, todos los que están acá, un lugar donde te dicen, mire, te vamos a pagar el sueldo, pero no te lo vas a poder llevar a tu casa? ¿No? Pues así, ¿cómo? Sí, no, tu sueldo va a ser buenísimo, pero no te lo vas a poder llevar. No, vos te vas corriendo lo más rápido que se pueda de ese lugar. Lo mismo hicieron los inversores. Los inversores hacen las cosas por plata, igual que nosotros para mantener nuestra familia, ellos quieren también ganar plata. Y por eso dejaron de venir, y por eso también fue muy buena medida haber eliminado el cepo en la Argentina. Pero también faltan otras cosas, como comentábamos hace un rato, ¿no? El tema de la calidad institucional, la seguridad jurídica. Hemos destruido la seguridad jurídica en nuestro país. Tuvimos un ministro de Economía que dijo que era una palabra infame, vergonzosa y no sé cuántas cosas más, ¿no es cierto? Y la seguridad jurídica no solamente defiende los derechos de, digamos, los empresarios, que es importante si queremos que vengan a invertir, ¿no? Que nadie les maneje, les pueda manejar o quitar su empresa o lo que invirtieron o de la disponibilidad de sus ganancias, sino también la seguridad jurídica nos defiende a todos nosotros, a cada uno de nosotros, y eso hay que reconstruirlo. La Argentina en los últimos 20 años ha sido el segundo país del mundo que más ha retrocedido en términos de calidad institucional. ¿Sí? Hemos destruido la seguridad jurídica. A partir de ahí hay que reconstruirla. Yo creo que el gobierno tiene esa convicción, todo el mundo debe ya haber percibido que quiere avanzar en ese sentido, con sus errores, porque algunos errores ha cometido. Pero claro, cuando vos sos un inversor, vas a poner tu plata acá, vos lo primero que pensás es, bueno, lo voy a poner por los próximos 20 años. Y esto es una democracia republicana, ¿no es cierto? En una democracia republicana, aunque este gobierno le vaya ultra bien, los gobiernos se desgastan y por lo tanto siempre hay alternancia, o sea, vienen otros gobiernos de la oposición. Y entonces, ¿qué hace un inversor? Mira, nosotros, ¿no? Nosotros y los extranjeros miramos qué hace la oposición también, porque esos tipos algún día pueden llegar a ser gobierno. Y entonces ahí es donde a veces te empiezan a temblar las rodillas, ¿no? ¿No te parece, perdóname Aldo, con lo que vos dijiste recién, un comentario, ¿no? Que yo creo que es sumamente acertado, que es como que además, en paralelo con la seguridad jurídica, creo que va una seguridad política, entre comillas, yo lo podría llamar, que es que también deberíamos lograr de una vez por todas, por lo que vos dijiste recién de los plazos, algo que parecía que se había logrado, obviamente salvando las enormes diferencias de los gobiernos que voy a nombrar ahora, pero parecía que en determinados puntos, desde Alfonsín, Menem, incluso de la Rúa y después hasta Duhalde, en muchas cosas, trataron de mantener determinados principios básicos, digamos, intocables, como se hace en otros países, para dar seguridad política además de jurídica. Y eso también hay que lograr de vuelta esa confianza, porque el gobierno anterior, desde el momento que volcó, anuló y decretó montones de leyes que dijo esto ya no se aplica más, esto vuelve para atrás, esto sí, y cortó con una serie de medidas o principios, afectó esa confianza política. Entonces el miedo, yo creo que puede tener la gente de decir, sí, fenómeno, tenemos el gobierno de Cambiemos por 4 u 8 años. ¿Y el que viene después no cambiará todo, como han hecho otros? Pasa, Julio, ese es el punto. El panorama político, si vos ves los políticos que están en la jatera esperando que haya un nuevo gobierno, yo personalmente no saco uno en una visión política de cambio, de continuación del cambio. Vos fíjate que durante el 2006 hubo un apoyo y la mayoría de la sociedad se mostró conforme
de la oposición porque se entendió que el primer año iba a ser muy difícil. Sí. Incluso, hasta te diría, la CGT, muy sanamente, se quedó en su edificio tranquilo. Tranquilo. Entonces, hubo esa sensación de apoyo. ¿Qué pasa a mi modo de ver? Hay elecciones el 17, se sacaron un poquito la máscara y tenemos que ganar. Y entonces aparece funcionarios políticos que fueron funcionarios del anterior gobierno y tendría que dar un cambio de eje en su visión de 360 grados, que no creo que lo haga. No. Que no creo que lo haga. Una cosa que, para poner un poquito de optimismo, ¿sí? Si bien es cierto que hemos visto medidas que ha propuesto la oposición, algunas de ellas votadas con media sanción que eran inconstitucionales, y me ha tocado discutir con legisladores que me decían al frente de las cámaras, prendida la lucecita roja, que a él no le importaba porque la medida estaba bien. Entonces yo decía, bueno, si no un legislador argentino no le importa la Constitución, sí, ya estamos para cualquier cosa, ¿no? Para el cachetazo los argentinos. Pero por otro lado, uno mira a los políticos y vemos cómo están bandeando para el lado correcto. ¿Y eso por qué pasa? Porque, como vos decías, algunos eran funcionarios del gobierno anterior que hicieron todas las barrabasadas institucionales habida y por haber. Yo creo que pasa porque nosotros vamos cambiando. Si nosotros seguimos cambiando, los ciudadanos, seguimos exigiéndole a nuestros políticos razonabilidad, del otro lado no les va a quedar más remedio que ser razonable, si no, no van a sacar un voto. Y eso es lo que estamos empezando a ver, ¿no es cierto? Fíjense cómo, lejos de los políticos querer parecerse cada vez más a los K, los políticos quieren parecerse cada vez más a Macri, ¿no? Exacto. Porque en la medida que este gobierno vaya teniendo éxito y nosotros empecemos a controlarlos un poco más, tanto a este gobierno como a la oposición, a exigirles mucho más respeto de nuestros derechos, de nuestro bolsillo, haciendo una reforma tributaria que reduzca de una buena vez la presión tributaria en la Argentina, que es sideral, está entre los países que más presionan con impuestos a sus empresas y a sus ciudadanos. Un ciudadano argentino que trabaja, un trabajador, y paga ganancias, trabaja más de la mitad del mes para el Estado. Y después nos preguntamos por qué no podemos llegar a final de mes. No nos preguntemos nada, ya sabés, estás laburando para que esos políticos gasten, ¿no es cierto? Aldo, te hago una consulta también, Aldo, ¿no? con respecto, digo, vamos al llano, ¿no? Digo, el ciudadano común, ¿cómo ve el tema inflacionario a través de los precios? Sí. Y ahora salió esta medida de los precios transparentes, pero también hay mucha queja al respecto por parte fundamentalmente de los comerciantes que no terminan de comprender de qué se trata esta medida, ¿no? Y muchos usuarios también se quejan, que dicen que no van a comprar, si no pueden comprar. Los empresarios comprenden y saben. No me refiero a los empresarios, sino a los comerciantes, algunos a las comerciantes, pequeñas y medianas, ellos plantean que no entienden el tema, pero la realidad es que era un mito que no te cobraban una tasa de interés con los ahora 12, los ahora 18. A mí lo que me llamó la atención es que este gobierno, entendiendo cómo funcionaba ahora 12, que sí nos cobraban tasa de interés, ¿sí? Los comerciantes, lanzara la hora 18, porque ella era duplicar la apuesta sobre algo que todos sabíamos que estaba mal. ¿Y por qué está mal? Ahora vamos a explicarle a la gente. Porque en realidad esto era algo que beneficiaba a todos aquellos que teníamos tarjetas de crédito, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué veíamos? Un precio al contado y nos lo financiaban en 12 meses, ¿no? En el precio al contado, en realidad ya estaba metida la tasa de interés que íbamos a pagar por financiarnos por 12 meses y después por 18 meses. Ahora, yo obviamente sacaba mi tarjeta de crédito y compraba por 12 meses, en 12 cuotas. Ahora el que no tenía tarjeta de crédito, que en general son los sectores de menores ingresos. O sea, ellos iban y pagaban cash un precio en el cual estaba puesta la tasa de interés para que yo compre en 12 meses. Y obviamente como ellos sabían que había, los comerciantes, sabían que había parte que se vendía al contado, lo que terminaba sucediendo es que lo que yo pagaba de tasa de interés realmente era menor, no era cero, era menor a lo que correspondía, porque alguien que no tiene tarjeta de crédito y pagó al contado, pagó parte de mi tasa de interés. O sea, hay una transferencia de recursos, me parece, sumamente injusta, de gente que tiene menores ingresos a mí que tengo una tarjeta de crédito. Eso se tenía que terminar. Hoy todo es más claro, la gente puede decidir si quiere pagar al contado o si quiere financiarse con la tasa de interés que corresponde. Lo que pasa es que no te ponen más los precios en 12, por lo menos lo que yo he visto, ¿no? Es que te tienen que poner la tasa de interés, entonces te tendría que poner al lado del maniquí algo tan grande así, viste, con todas las tasas de interés. Les propongo, porque ya estamos lo que yo quería decir programa. pero para terminar esto, que lo que dijiste vos es muy importante,
a la gente, que la gente pagaba interés en contado. Los que pagaban en contado pagaban interés de las cuotas, porque me decían a mí 12 cuotas sin interés. Sí, era un contado inflado. Y vos agarras, Era un veías contado y era inflado. sin interés. Lo que pasa es que ese interés estaba cargado en el precio contado. En el precio contado. Exacto. Pero eso quería decir para que la gente... Es que eso estaba buscando, doctor, porque quería su Perfecto. reflexión final. Muy bien. Aldo, no sé si vos querés hacer Necesito algún eso. comentario más ya para ir cerrando, lo mismo que Julio. No, fundamentalmente una cosa que yo creo que es importante, la inflación está bajando, la gente sí es un tema que le preocupa. Probablemente veamos un primer trimestre con algo más de inflación por los aumentos de las tarifas, eso es cierto, porque estacionalmente el primer trimestre tiene más inflación, va a tender a buscar niveles del 17%. Yo creo que lo va a cumplir el Banco Central porque hay algo clave. Primero, tiene los instrumentos. Segundo, si no cumple este año con las metas el Banco Central de inflación, tiene dos alternativas. Una, dejar las metas de inflación, porque nadie las va a querer. Segundo, el presidente del Banco Central tiene que renunciar y ponernos a uno que la gente le crea. Y no lo veo a Federico Sturzenegger con muchas ganas de renunciar. Julio, ¿algo breve para No, decir? muy breve. Yo coincido con Aldo, quizás soy un optimista por naturaleza, pero yo creo que le tengo fe a este año. Le tengo fe a este año, yo creo que va a ser un año muy positivo para todos. Bien, así cerramos entonces. Gracias por habernos acompañado una vez más en El Señalador de Ideas.